Buenas tardes tengan todos ustedes, soy Javier Velázquez Montezuma y les damos la más cordial bienvenida a este evento de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina del Sueño, que versará sobre los efectos del cannabis, de la marihuana, de su uso crónico, y particularmente en la función neurológica y sobre el ciclo de sueño y vigilia. ¿Por qué empezamos con esta canción de los Beatles? Porque hasta donde sabemos es una de las primeras canciones que un autor tan espléndido como Paul McCartney le dedica precisamente a la marihuana. Paul McCartney y los Beatles descubren la marihuana gracias a Bob Dylan, ¿no? Entonces, Bob Dylan los introduce a la marihuana, quedan fascinados, pero es Paul McCartney el que le hace esta canción estupenda que poca gente sabe que está dedicada a la marihuana, y Paul McCartney se convierte desde entonces en un promotor de la legalización del uso de la marihuana. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta hierba que en las últimas décadas ha tenido una enorme relevancia tanto en la investigación clínica como en la investigación básica, desde que se descubre además que hay un sistema opioidérgico, o sea, un sistema en el cual el cerebro ya tiene su propia marihuana y sirve como un regulador de muchas funciones. Entonces, para platicar sobre este tema y para actualizarnos de los hallazgos sobre este tema, me da mucho gusto tener aquí a mi compañera Angélica Portillo, que es una otorrinolaringóloga. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias. Pues mucho gusto estar aquí, pues vamos a platicar sobre este tema que ahorita está tan de moda y la verdad está tan interesante como es el uso de la marihuana y las consecuencias que tiene. Muy bien. Vamos a ir hablando. Muy bien. Está también con nosotros el doctor Marcel Pérez Morales, investigador de la unidad Lerma de la UAM. Bienvenido. Hola. Marcel. Gracias, buenas tardes a todos. A ver qué les parece lo que les vamos a contar. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, el privilegio de tener al presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina del Sueño, al doctor Óscar Sánchez Escandón. Óscar, bienvenido, un placer. Tu micrófono, Óscar. Decía que es un gusto, es que me distrajo la canción tan relevante de Paul McCartney, pero un placer siempre compartir la mesa con tan distinguidos compañeros que les encanta el sueño y ahora Muy más bien. La marihuana. Eso ya no sabemos, pero bueno. Muy bien. Pues como ustedes saben, la marihuana es un producto vegetal de uso ancestral, o sea, la marihuana se ha usado por siglos en diferentes partes del mundo, pero creo que fue en los años 60 donde explotó su utilización social abierta, ¿no? Antes, durante las guerras y demás, se utilizaba clandestinamente, subrepticiamente en los ejércitos, pero en los años 60 fue cuando se incorpora a toda una nueva cultura la cultura de las flores, la cultura de la naturaleza, etcétera, y se empieza a utilizar muy abiertamente en diferentes sociedades, ¿no? Después la cosa evoluciona y entonces se empieza a hacer investigación clínica sobre el uso de la marihuana y también se empieza a hacer investigación básica sobre los efectos de la marihuana y se descubren el sistema de endocannabinoides que tenemos en el cerebro. Ese es un primer paso. Un segundo paso es cuando se empieza a disecar
se empiezan a disecar los componentes de la marihuana y entonces se queda claro que el delta 9 tetrahidrocannabinol es el componente que genera todos estos efectos psicotrópicos, ¿no? Mientras que otros componentes, otros cannabidioles, generan otros efectos, muchos de ellos efectos muy plausibles sobre la salud del organismo. En una revisión rápida tenemos que la marihuana actualmente ha demostrado ser la marihuana o los productos intermedios ha demostrado ser un agente que ayuda en los problemas de la piel, por ejemplo, en los problemas virales, incluido el VIH, incluido el COVID, y modifica los procesos de cáncer en diversos tejidos, ¿no? Como la próstata, la mama, el colon, etcétera, etcétera, ¿no? Por no citar lo que Oscar nos va a contar seguramente, que es el efecto de los productos de la marihuana sobre la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, sobre el dolor y muchas otras cosas, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de los efectos nocivos de la marihuana, va a haber poca literatura. Si revisan los efectos positivos de la marihuana, van a encontrar una gran cantidad de literatura. Y por eso ha sido importante hacer esta reunión, porque ha sido nuestra compañera Angélica Portillo la que puso sobre la mesa el asunto de que el uso de la marihuana puede tener unos efectos que no estábamos esperando sobre la esfera otorrinolaringológica. Entonces, ¿qué te parece, Angélica, si empezamos contigo y nos haces una introducción al tema que has estado estudiando desde hace algún tiempo? Y pues yo trabajo aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces, vamos a hablar de los efectos que tiene sobre el sistema respiratorio la marihuana. Como ya, bueno, no sé si ustedes sepan, pero la forma más común de ingerir la marihuana es por medio de fumarla. O sea, no es por medio de los gummies, no es por medio de parches, sino que todavía es por medio de fumarla. Hay bastantes maneras de fumar la marihuana. Tenemos, por ejemplo, el joint, no, van a perdonar que los términos en español no los conozco todavía. El joint, por ejemplo, es de que yo lo enrollo en papel y quemo el papel. El blunt son cigarros en los que se sacó el tabaco y se reemplazó con cannabis. El spliff es una mezcla de cannabis y tabaco que se enrolla y se pone en un papel. El bong es una estructura de vidrio diseñada específicamente para fumar la marihuana y que se vaporiza junto con agua y nosotros inhalamos el agua y así es como estamos respirando la marihuana. Tenemos los vaporizadores, por ejemplo, hay muchos de los conocidos vapes que nosotros estamos consumiendo la marihuana a temperaturas más bajas de las que tendríamos cuando la estamos quemando directamente. Y la juca, que es muy parecida al bong, en el cual pues va combinada con tabaco y que nosotros estamos respirando el humo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en las vías respiratorias con el cannabis? Pues principalmente que como estamos haciendo una absorción hacia los pulmones, el humo que nosotros estamos aspirando, si estamos quemando la marihuana junto con los otros componentes, va a tener similitud con el humo de tabaco y eso pues nos puede llevar a que presentemos problemas respiratorios. ¿Qué puedo presentar yo en un momento agudo? Va a haber una broncodilatación. Incluso cuando se comenzó a usar la marihuana, bueno, no cuando se comenzó a usar, pero ya hace más de un siglo, a finales 1800 y así, la marihuana se usaba incluso como tratamiento para las enfermedades respiratorias. Ya fue hasta mediados del siglo XX, donde en Estados Unidos ya pasó de ser un medicamento a ser un medicamento controlado. En los pacientes que usan marihuana, se ha visto que a nivel pulmonar hay cambios
que pueden llegar a ver enfisema, como se puede ver aquí, acá también. Hay también un aumento en el grosor de los bronquios. Pueden llegar a ver bulas visibles aquí en la tomografía e incluso en casos muy graves puede llegarse a dar un neumotórax. Entonces, nosotros pues pensamos muchas veces que la marihuana no nos va a hacer ningún daño, porque no es como otras drogas de uso recreativo que se conocen más los efectos adversos, pero sí, por lo menos en el sistema respiratorio, se sabe que puede llegar a causar problemas. Y estos problemas pues no están limitados solamente al pulmón, sino que se extienden a todas las vías, a toda la vía aérea, desde la nariz hasta el pulmón. Parte del problema que se ha tenido es que no se ha tenido tanta investigación como se quisiera de la marihuana, porque dado que era una droga ilegal y es todavía droga ilegal en muchos países, pues obviamente era difícil obtener candidatos al reclutamiento que aceptaran usar la marihuana o que hubieran aceptado usarla por el tiempo que se necesitaba para el estudio. En los pocos estudios que se tienen donde se ha estudiado la función pulmonar, se ha visto que extrañamente hay un aumento de la capacidad pulmonar con una conservación del volumen expirado en el primer segundo, lo cual hace que disminuya esta relación FEV1-FBC, que es la que se suele utilizar para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de POC. Sin embargo, cuando yo hablo de síntomas respiratorios, sí los pacientes refieren que tienen sibilancias, que tienen silbido de pecho, refieren que tienen dificultad para respirar, refieren que tienen mucha tos y refieren también que esa tos es con una flema abundante. Y estos son hallazgos que son consistentes en los estudios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede que la marihuana en el pulmón directamente no cause tantos cambios, ya vamos a ver algunos que sí causa, pero en la vía aérea sí hace daño. En lo que es, como les digo, desde la nariz, la laringe, hasta la orofaringe, la tráquea y los bronquios más grandes, hay una inflamación de todos los tejidos que puede llevar incluso a cambios metaplásicos y se ha correlacionado con lo que se ve cuando se está realizando una broncoscopía. ¿Puede la marihuana causar cáncer de pulmón como causa el humo del cigarrillo? La verdad es que esta es una pregunta que no se considera respondida. Sí es cierto que los modelos animales y los modelos experimentales pareciera que sí, pero si yo me voy a los estudios epidemiológicos no está claro. ¿Puede causarme enfisema, neumotórax o enfermedad pulmonar intersticial? Ha habido reportes de casos de neumotórax, como la imagen que les mostré previamente, pero posteriormente se ha visto de que las personas que consumen marihuana, dependiendo del tipo de consumo, esto también es muy importante, pueden necesitar hacer inhalaciones muy profundas que me lleven a presentar neumotórax. Lo que sí se ha visto es que la marihuana tiene que ver con los cambios de las defensas de toda la vía inmune y que esta disminución de la capacidad inmune a nivel pulmonar puede llevar en algunos casos y sobre todo en uso muy crónico, a que se presenten enfermedades como la aspergilosis. Si quieren, pues ya voy a ceder la palabra a mis compañeros. No, síguele, Angélica, Ok, síguele. entonces cuando nosotros hablamos de todos los síntomas, ¿qué es lo que sí podemos asegurar que existe? Podemos asegurar que hay síntomas respiratorios, sobre todo relacionados con los bronquios, que si yo uso como les digo, que se ha usado la marihuana para el control de la broncodilatación, hay empeoramiento en los síntomas de asma, que la inhalación profunda que yo tengo con la marihuana me lleva a enfermedad pulmonar, producen bulas enfisematosas y que puede haber, que debido a la cantidad grande que tenemos de sustancias tóxicas, me puede llevar al cáncer, pero la verdad es que todavía no tenemos suficiente información como para poder decir realmente que hay cáncer pulmonar por la marihuana. Sin embargo, ese no es el caso. Este estudio se publicó apenas este mes de agosto en JAMA Otolaryngology en Head and Neck Surgery y se usa una revisión de una base de datos de 65 centros en Estados Unidos, encontrando más de 110,000 pacientes con uso de marihuana que fueron comparados contra 3 millones de pacientes sin uso de marihuana, para ver cómo estaba el riesgo de presentar cáncer de cabeza y cuello.
puedo ver que si yo voy con cualquier cáncer de cabeza y cuello, hay una mayor presencia en las personas que tienen el trastorno con el uso del cannabis que en las personas que no lo presentan. Y ya cuando se sacan las razones de riesgo, dado que fue un estudio de corte, podemos ver que es una una razón de riesgo de 3,49 cuando tenemos cualquier uso de marihuana y cuando ya nada más con más de un año de uso, 4,4 de razón de riesgo. Para cáncer hipofaringio no se encontró una razón tan alta, pero sí para cáncer laringio, que también es uno de los cánceres más importantes entre las personas que fuman tabaco. Podemos ver que es una razón de riesgo de 8,39, o sea que una persona que tenga ese trastorno con cannabis tiene 7 veces más riesgo de presentar cáncer de laringe. De la misma manera, una persona que consuma cannabis tiene 1,5 veces más riesgo de presentar cáncer oral y de la misma manera tiene 3,9 más de cáncer orofaringio y 1,7 más de cáncer de glándulas salivales. A nivel microscópico se ha encontrado desde el nariz, o sea, desde las células que tenemos a nivel nasal. Estas son las que están aquí en la A, son las células normales que no se han expuesto a cannabis. Estas son células que se han expuesto a 1% y de ahí se van exponiendo a concentraciones más altas de cannabis y podemos ver cómo hay una pérdida en la forma de las células. Posteriormente se pierden las células porque ya no tienen la adhesión y la forma la han perdido completamente. Entonces, nada más para dejarles la reflexión de que sí se ha visto que en el sistema respiratorio hay consecuencias sobre el uso de la marihuana. ¿Ok? Muy Hoy sí bien, es, aquí terminaría. muy bien, muy bien. Regresamos contigo en un rato, Sí, Angélica, pero los sí, datos que nos presentas son contundentes. O sea, sí, parece que el uso de la marihuana fumada tiene efectos nocivos a nivel otorrinolaringológico, sí. digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentas, Marcel Pérez Morales? ¿Cómo ves estos datos y cómo ves los tuyos? Doctor Javier, solo comentarle que tenemos aquí justamente también en nuestra caja de chat habilitada para que nos compartan preguntas o comentarios como la que tenemos en este momento. Nos preguntan si estos datos solo es en caso de cannabis fumado. Lo Sí, dejo. sí, ahorita, como les digo, la investigación que hay hacia el cannabis es todavía en ciernes, dado que no hay tanto tiempo desde su legalización en Estados Unidos e incluso en otras personas, en otros países, pero pues sí estamos viendo la presencia de las enfermedades relacionadas con esto. Entonces, sí hay evidencia, pero con tabaco, bueno, nada más para responder rápido esta otra pregunta, de tabaco tenemos muchísima evidencia, sí, pero cuando hay una comparación, se han estudiado grupos tanto con tabaco y cannabis como solo cannabis y solo tabaco, y pues no se ha encontrado todavía que sea una prevalencia similar. Incluso se han estudiado cohortes en el mismo tiempo de que hayan consumido solo tabaco y solo cannabis, y aunque el tabaco sí presenta los cambios a nivel pulmonar esperados, no se encuentran los cambios a nivel del cannabis que uno esperaría a nivel pulmonar. A nivel de vía aérea superior, sí, como pueden ver, ya hay investigaciones. Esto está todavía más en ciernes, pero cada vez la evidencia nos va dirigiendo en el mismo sentido. Muy bien, van a seguir llegando preguntas, las vamos acumulando y después de que oigamos a Marcel y a Oscar, regresaremos a nuestra audiencia. Entonces, Marcel, ¿cómo la ves? ¿Qué nos platicas? Es muy interesante lo que nos estaba comentando Angélica. Yo tengo una visión un poco más amplia de este tema porque estudié en el doctorado este sistema de marihuanas endógenas. Entonces podría responder algunas preguntas respecto a si la despenalización o la legalización han obstaculizado el estudio de este sistema y del THC y espero pues irles aclarando un poco estos temas en los siguientes minutos. Bueno, como nos comentó el doctor Javier, pues esta historia del humano con su relación en el consumo de la marihuana es muy amplia. Podemos remontarnos a 10.000 años antes de Cristo, donde ya algunas
culturas de Asia Central usaban la marihuana para distintos fines que iban desde medicinales hasta religiosos. Sabemos que la marihuana tiene alrededor de 500 compuestos químicos y de esos 100 tiene una actividad que llamamos cannabinoide, que va a inducir distintos efectos, pero de estos 100 cannabinoides tenemos el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC, que es la sustancia que produce principalmente estos efectos psicoactivos, que podríamos resumir en el bienestar o la euforia que siente alguien al consumir marihuana, alteraciones perceptuales que irían en el sentido de que a lo mejor la percepción del tiempo es más rápida o más lenta, alteraciones sensoriales que irían en el sentido de que todos los estímulos que percibimos son más vívidos y más intensos, y en el contexto de la investigación básica, pues lo que se ha estudiado principalmente es el impacto del THC sobre el apetito y el sueño. En resumen, lo que hace es aumentar el apetito y aumentar una etapa de sueño que llamamos sueño de movimientos oculares rápidos. Esta sustancia, pues como lo decía el doctor Javier, fue empleada, pues digamos, de manera popular por ahí de la década de los 60, que formaba parte de los rituales de estos movimientos de contracultura como los hippies. También yo por ahí me encontré una nota donde Bob Dylan lo que dice justamente es que él se enseñó a fumar marihuana a los Beatles. Aquí también tenemos a Paul McCartney consumiendo marihuana, perdón. Y de hecho se supone que dejó de consumirla porque su hija le dijo, ya no consumas marihuana, papá. Y no sé si tenía algún problema de salud o no, pero el punto es que así como Paul McCartney y Bob Dylan, hay un montón de celebridades que podemos identificar como gente que consumía marihuana con distintos propósitos. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que más o menos a partir de la década de los 60 se empezó a estudiar en el laboratorio cuáles eran los componentes de la marihuana, y uno de estos investigadores fue Rafael Meshulam, que murió hace un año. Y básicamente lo que ocurre con esta historia del THC es que fue descubierto en los 60 y 70, luego su receptor fue clonado en la década de los 90. Esto quiere decir que si el THC induce un efecto biológico, tiene que hacerlo a través de un receptor, y hasta 1990 fue descubierto este receptor. Después de que fue descubierto el receptor, se encontraron ligandos que sintetizan nuestro cerebro y que se pegan a ese mismo receptor de la marihuana, y pues por ahí de finales de los 90, mediados de los 90, se descubrió que este receptor se expresa ampliamente en el cerebro, por lo cual pues las funciones que ejerce el consumo de marihuana son amplísimas, pero quiero recalcar que también nosotros en nuestro cerebro tenemos ligandos endógenos a estos receptores a la marihuana, que se van acumulando estas moléculas a demanda cuando, por ejemplo, tenemos mucha hambre o mucho sueño. Y si nosotros consumimos marihuana, lo que vamos a hacer es alterar este sistema de marihuanas endógenas, cuya función principal es mantener un equilibrio en la salud y en la enfermedad, al regular la inhibición y la excitación del cerebro. Es un rollo así súper complicado, pero nada más quisiera decirles que, aunque tal vez existe este mensaje de que la marihuana es una droga súper buena onda, que está asociada con la cultura hippie y que nadie ha muerto por consumir marihuana, pues en realidad lo que hacemos al consumir marihuana es alterar la neuroquímica de nuestro cerebro, la excitación y la inhibición, y hasta deteriorar el funcionamiento óptimo de estos componentes que llamamos endocannabinoides, que son moléculas que se pegan a estos receptores, pero que sintetizan nuestro cerebro. Como decía Angélica, pues la mayoría de la información en pacientes humanos está relacionada con el consumo a través de fumar, de la marihuana, pero también hay distintas presentaciones. Aquí tengo unos brownies de marihuana que tienen una vía de administración diferente y un metabolismo diferente a la vía de administración intrapulmonar. Y también existen unos, pues, THCs análogos muy potentes que reciben el nombre de Spice, que básicamente de todos los componentes que tiene la marihuana tienen una estructura tal que tienen más THC, que es esta sustancia a la que se atribuyen principalmente los efectos psicoactivos de la marihuana, y tiene menos otro componente que llamamos cannabidiol, que en cierta forma lo que hace en la planta es antagonizar los efectos del THC. Entonces, dependiendo de la cepa que hablemos, puede ser que una tenga más THC y menos cannabidiol, o más cannabidiol y menos THC, y consecuentemente si hay más THC que cannabidiol, pues el efecto psicotrópico de la marihuana sería más potente. A raíz de todas estas investigaciones que comenzaron en los 60, pues por ahí de los 80 se empezaron a fabricar THCs en laboratorio para tratar los problemas de náuseas y de vómito que tenían pacientes que cursaban
con algún problema de quimioterapia o que tenían el virus de inmunodeficiencia adquirida que se asocia a pérdida de apetito. Tenemos aquí un resumen de algunos endocannabinoides de estas moléculas que sintetiza el cerebro y que se pegan al receptor a marihuana, que reciben distintos nombres, no voy a entrar en detalles sobre ello. Tenemos estas moléculas que están presentes en la planta del delta 9 tetrahidrocannabinol y algunos fármacos de diseño. Lo que yo quise hacer con esta presentación más bien fue enfocar a lo que hace el THC en nuestro cerebro, que genera que la gente pues vaya generando, valga la redundancia, una dependencia de THC que depende de que cuando la gente fuma o consume THC experimenta placer. En este sentido, lo que tenemos en nuestro cerebro, como trato de mostrar en esta caricatura, es un sistema de regiones cerebrales que lo que van a hacer es liberar un neurotransmisor que llamamos dopamina hacia otra región del cerebro que llamamos núcleo accumbens, y básicamente esta comunicación entre el área ventral tegmentaria y la accumbens mediante dopamina va a generar esta experiencia de placer y va a estar diseñada de tal manera en nuestro cerebro que vamos a hacer todas esas cosas que nos mantienen vivos, como comer y tomar alimentos, digo, como comer y consumir líquidos, y también podemos aprender a usar este sistema para consumir sustancias de abuso, no solo como el THC, sino también el alcohol o la nicotina o los opiáceos o incluso algunos fármacos que van generando dependencia en los pacientes que los usan. Bueno, en resumen, lo que quiero decir con esta diapositiva es que el THC también va a secuestrar este sistema de recompensa cerebral que está diseñado para que nosotros experimentemos placer, pero originalmente al consumir alimentos o líquidos. Para terminar un poco de esto que les estoy platicando, lo que quiero mostrarles es que uno de los neurotransmisores más importantes que se asocian con el placer es precisamente la dopamina, que tiene su síntesis de producción en una neurona de distintas regiones cerebrales y que va a interactuar con otras neuronas que van a captar un neurotransmisor como la dopamina, con unas proteínas que llamamos receptores. Y básicamente lo que quiero mostrarles aquí es que hay estudios en modelos animales que muestran cómo sustancias de abuso con un alto potencial adictivo como la cocaína y la morfina, lo que van a hacer justamente es liberar más dopamina en esta región que les digo que se llama núcleo accumbens. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre con la cocaína administrada de manera intravenosa, o sea, directamente al torrente sanguíneo. Y lo que observamos es que aproximadamente a los 10 minutos de la administración de cocaína, lo que ocurre es que aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Y en este otro caso, lo que vemos es que una inyección de morfina lo que va a ocasionar es que aproximadamente a los 20 minutos de haber sido administrada esta sustancia, va a aumentar la liberación de dopamina, pero va a durar aproximadamente una hora este efecto. Entonces, lo que estoy diciendo es que la dopamina podría ser un sustrato del placer, y aquí podríamos entender que tanto la cocaína, que es un estimulante del sistema nervioso, como la morfina, que es un depresor del sistema nervioso, y que ambos son sustancias altamente adictivas, van a liberar dopamina. Y en esta otra gráfica lo que vemos es que justamente el THC, la sustancia psicoactiva más importante de la marihuana, lo que hace es también aumentar la liberación de dopamina, y por si esto no fuera poco, lo que vemos es que una sustancia dulce como la sucrosa también libera dopamina. O sea, lo que quiero decir con esta diapositiva es que tanto sustancias de abuso muy fuertes como la cocaína y la morfina, como un compuesto químico dulce como la sucrosa, que está presente básicamente en cualquier cosa que se nos ocurra que podamos comer o tomar, liberan dopamina, al igual que el THC. Y para terminar, lo que quiero decir en esta intervención es que este sistema de marihuanas endógenas, de estas moléculas que sintetiza nuestro cerebro y que se pegan a los receptores que se pega el THC, pues lo que hacen es mantener en equilibrio, como decía hace unos minutos, la excitación y la inhibición que requiere nuestro cerebro para funcionar en la salud y en la enfermedad. Y si la gente consume THC, lo que va a hacer el THC es interferir con esa comunicación de marihuanas endógenas. O sea, va a romper ese equilibrio del que forman parte las marihuanas endógenas, va a romper ese equilibrio entre la excitación y la inhibición del cerebro. Y en resumen, pues querría decirles también este dato importante que está relacionado con el consumo de cannabis en pacientes, en usuarios de marihuana, que va en el siguiente sentido. Si la gente comienza a usar
digamos, de manera novata la cannabis, lo que va a ocurrir con su dopamina es que se va a sintetizar más pronto y va a aumentar la liberación de dopamina en este sistema de placer. Pero si un usuario de marihuana ya tiene 5, 10, 15 años consumiendo marihuana y digamos que en promedio se fuma al día 2, 3 cigarrillos de marihuana, lo que va a ocurrir con su dopamina es que se va a sintetizar más lentamente y se va a liberar más lentamente. ¿Qué quería decir en términos coloquiales esto? Pues que una persona cuando comienza a consumir marihuana a lo mejor se va a sentir muy eufórica, muy contenta, va a experimentar mucho placer, pero si se vuelve un usuario crónico, una persona puede empezar a experimentar falta de placer y va a buscar una estimulación más fuerte para liberar dopamina y experimentar placer, y esto puede llevar a dos lugares. Primero, que la gente vaya perdiendo la motivación incluso por vivir, porque no libera suficiente dopamina para sentirse contenta, por ejemplo, y por otro lado puede escalar a una droga más fuerte que va a tener un impacto más potente sobre la liberación de dopamina, y me refiero a que podría pasar una persona de usar mucha marihuana a consumir cocaína o metanfetamina o algún opiáceo, que son sustancias de abuso con un potencial pues más adictivo que la marihuana. Entonces, lo que quisiera dejar de mensaje es que pues tal vez es un poco difícil estudiar este sistema en pacientes humanos por distintas características, pero lo que sabemos de los modelos animales sí nos llama la atención en el sentido de que tal vez la marihuana no es una sustancia de abuso tan buena onda como quizá podríamos creerlo. Ya, perdón, me comporto como un novato. Que qué buena nota de prudencia tiene tu participación. Y les comentaba que tenemos ya varias preguntas en el chat, pero yo quisiera que oyéramos primero al doctor Oscar Sánchez y después ya regresáramos a ver algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Si les parece bien, entonces vamos con los efectos neurológicos y sobre el sueño que tiene el uso de la marihuana con Oscar Sánchez. Oscar, por favor. Gracias, claro, súper interesante lo que han comentado mis compañeros. Y siguiendo la línea de lo que comenta Marcel, un primer comentario relacionado con los efectos sobre el sistema nervioso central y algunas neuropatologías que están asociadas justamente al consumo crónico del cannabis. Es importante que lo podamos detectar, estudiar y mantener vigente, porque el riesgo de la dependencia de esta sustancia, sobre todo en nuestros jóvenes, puede generar, entre otras cosas, una predisposición temprana de patologías del sistema nervioso que podrían desencadenar epidemias importantes en algunos casos especiales, como en la atención a epilepsia, a Parkinson, a demencias, a trastornos relacionados con el sistema cognitivo. Y bueno, esto lo digo porque estamos en un boom justamente del empleo del cannabis. Yo consideraría, sin equivocarme, que a un abuso en la campaña de uso y comercialización del cannabis. Y para eso tenemos que echar un vistazo a los números, que eso es muy importante. El consumo de la marihuana comparado con otros grupos de alucinógenos, de acuerdo el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, se incrementa, vean, desde el 2017, un poquito antes, justo cuando empieza esta liberación del uso de la marihuana para usos clínicos y médicos, con la promesa de que generará, entre otras cosas, una mejoría significativa en patologías, por ejemplo, como la epilepsia, como trataremos en un momento. Pero vean este incremento importante y luego el boom en el disparo justamente al inicio de la pandemia, que también fue un factor importante para el abuso de, entre otras sustancias, del cannabis. Y bueno, hay que asumir que este consumo se ha disparado en los últimos años y que los principales países consumidores justamente son aquellos en donde se ha liberado mayormente del control gubernamental
la comercialización de la marihuana. Teniendo Israel, algo nos querrá decir, ¿verdad? Esta imagen. Y en segundo lugar, Estados Unidos. Vean, en Latinoamérica no somos nosotros, increíblemente, parte de este grupo, ¿no? De este informe que la ONU hizo en el 2019, y no estamos dentro de los primeros 15 consumidores, afortunadamente, pero para allá vamos un poquito. Y bueno, ya hablando de los efectos del consumo crónico del cannabis, vale la pena abordar las principales preocupaciones que desde el punto de vista clínico en neurología nos hacemos cada que abordamos el consumo de alguna sustancia adictiva. Y en este caso, la pregunta es si el cannabis aumenta la conectividad, pero reduce el volumen cerebral. Y en este estudio, en donde se agruparon a dos grupos de pacientes, unos de edad mayor a 65 años, consumidores crónicos de cannabis, y otros también de más de 65 años, pero sin usar crónicamente el cannabis, se les hizo una prueba de medición de la sustancia gris en las principales vías de conectividad de receptores de cannabis D1 y D2. Y lo que se observó midiendo la conectividad de estos pacientes, tanto del hipocampo en el lado izquierdo como del lado derecho, se observó que aquellos que no consumían crónicamente cocaína tenían un efecto en la conectividad, digamos, normal, pero incrementado y más importantemente en el hipocampo del lado izquierdo, considerando y entendiendo que el hipocampo en el hemisferio dominante, en este caso mayoritariamente el izquierdo, está relacionado con procesos mnésicos y cognitivos. Pero ¿qué pasa? Esto pareciera indicar que el uso crónico del cannabis estimula la conectividad neuronal, pero el problema es que esta conectividad es patológica y que eventualmente, de acuerdo a este mismo estudio, hará que las regiones en que se involucran los receptores para cannabidiol están reduciéndose en volumen progresivamente, ¿no? Entonces, un primer dato importante respecto al volumen cerebral es que se demuestra que hay una disminución de este volumen independientemente del incremento de la conectividad neuronal, que recuerdo es patológica. Por otro lado, esto se traduce o se traduciría en una disminución o en una alteración de otro de los elementos importantes de la evaluación clínica en los pacientes consumidores de alguna sustancia, que es la atención, la evaluación de la atención y la ejecución de tareas. Bueno, en este otro estudio de Ross, apenas en el 2022, evaluó haciendo pruebas electroencefalográficas a pacientes con trastorno de abuso de cannabis contra controles normales. Y en rojo vemos que este fenómeno de la conectividad se ve también reflejado en la potencia del registro electroencefalográfico con aumento de la actividad alfa en los pacientes consumidores, mientras que en los controles se mantenía en niveles normales. Pero ojo, ¿qué ocurre con la potencia alfa? Que hay una desincronización de las vías que interactúan para la función de ejecución de la corteza prefrontal a la frontal y de las regiones de asociación. ¿Y esto qué traduce? Que los pacientes que consumen cannabis reducen la ejecución de las tareas, ¿no? A pesar de que aumenta la conectividad, pero porque hay una desincronización por incremento de la actividad alfa. Recordemos que los procesos cognitivos están muy asociados a la integración de sueño, especialmente sueño de ondas lentas y actividad teta en las etapas de sueño ligero. Y esto puede llegar a traducir que estos consumidores crónicos tienen una disminución de la sincronización que está asociada a la ejecución de los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, en este estudio se demostró, por un lado, que aumentaba la conectividad, pero al mismo tiempo la desincronización entre grupos de regiones cerebrales que participaban en la atención, y por otro lado,
justamente se correlacionaba inversamente que los niveles individuales de este frecuencia alfa iban en contra de la capacidad de ejecutar las tareas de manera eficaz. Bueno, otro aspecto importante del uso crónico del cannabis es si afecta o no la arquitectura de sueño, que eso es algo de lo que nos interesa mucho saber. Y la respuesta es parte de esas análisis se han realizado en varios estudios. En este, por ejemplo, se comparó cómo afectaba a un grupo de modelo animal con roedores en las etapas de activación y de sueño, cómo esta actividad se incrementaba o se reducía dependiendo de la etapa de sueño. Y vemos, por ejemplo, que en el sueño de ondas lentas, ante la exposición en el número, digamos, de exposiciones al cannabis y a la duración de estas exposiciones, había una disrupción de la equidad o del mantenimiento del sueño en este grupo de roedores. Igualmente, hubo una disrupción importante para el sueño paradójico o el sueño REM en estos roedores que en humanos, haciendo el mismo tipo de análisis en el consumo de cannabis, se observó que en el sueño de aquellos seres humanos en este grupo de estudio que utilizaron de manera aguda el cannabis, se incrementó el sueño de ondas lentas como un primer fenómeno, pero disminuyó importantemente el sueño MOR o sueño paradójico. En el uso crónico en seres humanos hay una disminución significativa del sueño de ondas lentas, pero no necesariamente para el sueño MOR. Pero en los fenómenos o en esta eliminación del efecto del cannabis o en la restricción del uso del cannabis, hubo una respuesta de una disminución importante también del sueño de ondas lentas, pero un incremento que se interpretó como rebote en el sueño paradójico o sueño MOR. Entonces, la arquitectura de sueño se ve muy afectada en el uso crónico de el cannabis. Y aquí esta lista, en esta revisión de Patak y colaboradores de la Universidad de Illinois, en donde se reportan los principales neuropatologías asociadas al consumo crónico del cannabis. Y dentro de ellas encontramos varias alteraciones que pensaríamos que, pues, de alguna manera, de acuerdo a la publicidad que se da ahora, han sido beneficiadas, pero en realidad ante este metaanálisis se observa que al contrario, que la predisposición a la presencia de estas patologías, y vemos dentro de ellas el síndrome de Dravet, la migraña, la hipertonía, las demencias, el Alzheimer, los dolores crónicos de cabeza, la enfermedad de Parkinson, las neuropatías periféricas, los infartos cerebrales, el trastorno por déficit de atención y la espasticidad están bien relacionados con el consumo crónico de cannabis. Y otro grupo de neuropatologías, por ejemplo, la esclerosis múltiple, el trastorno neurológico funcional, la epilepsia y algún tipo particular de convulsiones, la asociación de VIH y el consumo de cannabis con patología central y el dolor están menos asociados, pero también están relacionados con el consumo crónico de cannabis. Hablando de epilepsia en particular, en esta revisión de la reunión del grupo contra la epilepsia y el grupo de Camelice en 2022, se realizó un análisis del efecto que tenía el cannabis de acuerdo a concentraciones distintas en sangre y vemos, por ejemplo, que dando dosis de 20 miligramos por kilo al día, se observaba que el porcentaje de reducción de crisis en este grupo de pacientes podía haberse reducido. En general, aparentemente con dosis altas, el uso del cannabis podría controlar las crisis, pero no todas, especialmente aquellas crisis atónicas o aquellas crisis que provocan caídas súbitas por la presencia del componente epiléptico. Y es en el grupo de epilepsias con mejor efecto relacionado con el uso del cannabis, no en otros, que es lo que se llegó a la conclusión.
En cuanto, por ejemplo, al uso en la enfermedad de Parkinson, haciendo este metaanálisis de una escala, que es la escala de Unified Parkinson Disease Rating Scale, que es una escala un poco complicada, pero lo que mide es qué tanto mejora la motricidad en pacientes con Parkinson, y la escala va del 0 al 100. Entre más alto sea, menos funcional está el paciente, y entre más bajito esté, más funcional está. Y en este metaanálisis, en donde algunos de los estudios encontramos resultados muy dispares, por ejemplo, el uso del cannabis podía, en la revisión que hizo Carroll en el 2004, aumentar los síntomas motores y aumentar la escala de UPDRS. Pero aquí, por ejemplo, en Changas en el 2014 encontró que había un beneficio importante con una reducción de esta escala motora hasta 39.4, considerado como leve. Y en algunos otros, en el promedio, digamos que sí o no hay un efecto realmente significativo con el empleo del cannabis para la enfermedad de Parkinson. Esto como un primer comentario. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Ya tenemos una buena cantidad de preguntas. Si ustedes quieren, las vamos desahogando para que Claro. después no vayamos a correr con esto del tiempo, ¿no? Listo. Si les parece bien. Sí, Las dos primeras tienen que ver con la presentación de Angélica. Dice, ¿cómo comparan estos datos, Angélica, los que presentaste, con el tabaco? Y por otro lado preguntan también, ¿en qué cantidades y frecuencia están basados los datos? Los datos sobre el tabaco, suele ser el tabaco un confusor en muchos de los estudios, sobre todo pulmonares, porque es muy común, como les mostré en la imagen de las presentaciones del consumo del cannabis, que se mezcle marihuana con tabaco, y entonces podemos tener lesiones que pueden ser producto tanto del tabaco o de la marihuana. Se ha hecho el esfuerzo de buscar cohortes de exclusivamente marihuana, y en estas cohortes sí se ha visto que o sea, no se ha visto que existan los cambios pulmonares que se ha visto en los pacientes que sí fuman, bueno, que tienen un índice tabáquico alto. Ahora, las cantidades y frecuencias, algo que no les mencioné, pero sí estaba en la diapositiva, es que se trata que así como para la investigación y la evaluación clínica del tabaquismo, tengamos el índice tabáquico, que es paquetes año, que para el cannabis exista un blunt bueno, por año. Entonces, que yo pueda hacer un cálculo de cuántos del consumo que hay. El problema es que los estudios que se han hecho, la población es muy heterogénea, pero muy, muy heterogénea. Por lo menos de los estudios pulmonares, sí lo que se ha reportado desde que han fumado 50 veces en la vida hasta que han fumado como 400 o 500 en la vida o más. Y pues los estudios suelen mezclar muchos de estos consumos para el momento de hacer la interpretación, dado sobre todo en los estudios más viejitos, que no teníamos el dato sobre, bueno, que el consumo era ilegal y por lo tanto costaba encontrar gente que aceptara el consumo y más el tiempo de consumo por el riesgo. En cuanto a los datos que les presenté sobre el riesgo de cáncer, ellos no se cuentan de esto con la dosis de la marihuana consumida, porque ellos se basaron específicamente en los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Si ellos encontraron códigos relacionados con el consumo de marihuana, desde el momento que apareció el código hasta el momento en que se diagnosticó cáncer de cabeza y cuello, fue que se consideró. Como les mencioné, es una base de datos enorme, o sea, lograron tener más de 100,000 consumidores de marihuana comparados contra millones de no consumidores, y esa es la razón por la que se encontraron estos riesgos. Que pudiera ser de que si es un consumo muy ocasional no se presente, pues sí es muy posible, pero esto sí nos da la pauta de que tenemos que hacer la investigación para poder saber realmente cuánto riesgo se relaciona con el cáncer, cuánto consumo se relaciona con el riesgo de cáncer. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Esta pregunta a lo mejor se la canalizaría a Marcel o a Oscar.
Preguntan, ¿hay relación del insomnio con el uso de la cannabis? Bueno, ahí tal vez Oscar lo complemente, pero lo que sabemos primero es que pues la gente tal vez comienza a usar de manera automedicada cannabis para tratar problemas de insomnio, porque es uno de los efectos referidos al inductor de sueño por cannabis, pero lo que se sabe es que si la gente usa frecuentemente cannabis, hay un rebote, lo cual quiere decir que en lugar de dormir, le va a faltar sueño, ¿no? O sea, va a estar insomne todo el tiempo y entonces se va a volver un círculo vicioso, porque al principio la gente consume cannabis para dormir, pero después de consumirla durante mucho tiempo ya no puede dormir y va a seguir con este hábito de consumir cannabis para volverse a dormir, pero ya está alterado su sistema de marihuanas endógenas que en condiciones normales, sin consumo de THC, lo que van a hacer es regular el sueño y promover en particular esta etapa de sueño de ensoñaciones que llamamos sueño MOR. Claro. Muy bien, Sí, no sé si Oscar. sí, hay una asociación clínica muy directa con el efecto que todos conocemos de inducción de sueño inicial, pero efectivamente hay un fenómeno que puede generar insomnio después del consumo crónico del cannabis, ya sea fumado, que es cuando, digamos, se refiere más clínicamente, es más asequible para los pacientes conseguir un carruco de marihuana que el CBD aislado que algunas farmacéuticas venden. Y comparándolo, no hay diferencia. Después de cierto tiempo, hay registros de más de 6 meses de consumo en donde ya no funciona para inducir sueño y empieza a tener trastornos asociados al mal dormir, movimientos periódicos de extremidades, alteraciones de la función cardiovascular que van a irrumpir la línea continua del sueño y van a empeorar el cuadro de insomnio. Muy bien, antes de seguir dando respuesta a lo que nos preguntan, nosotros queremos generar una pregunta para que la audiencia nos dé su opinión. Nos interesa saber qué piensan ustedes de la legalización de la marihuana en México. Entonces, Luisito Guerrero, que es nuestro productor, va a poner la pregunta y va a poner los mecanismos a través de los cuales podamos recibir las respuestas. Nos interesa mucho saber qué es lo que ustedes piensan de este problema tan delicado y a la luz del conocimiento que estamos comentando el día de hoy. Pregunta de Karen Paulina Pérez León. ¿Hay algún factor biológico que haga que sea mucho más evidente la relación del cáncer en modelos animales que en los humanos? La ¿Quién verdad quiere? es que todavía no hemos encontrado el factor biológico. Ahora, parte de lo que tenemos que recordar es que cuando nosotros fumamos, ya sea marihuana, tabaco, bueno, no sé si se fume algo más, lo que suele dar el mayor riesgo para el cáncer, por ejemplo, en el tabaquismo, no es la nicotina, es en realidad el alquitrán y todas las otras sustancias que se producen cuando yo estoy quemando el cigarrillo. De la misma manera, con la marihuana, o sea, se ha analizado el humo de la marihuana y se ha encontrado que hay componentes muy parecidos a los que se encuentran en el humo del cigarrillo. ¿Qué pudiera ser? Pues pudiera ser que las concentraciones no llegan a ser las mismas. Pudiera ser que en los modelos animales nos estamos concentrando en marihuana y pues hay dosis mucho más altas de las que yo voy a lograr en personas. Hay muchas cosas que pudieran estar pasando, pero como les digo, incluso si uno revisa las revisiones más recientes, todo no se va a que yo en los metaanálisis se haya encontrado una frecuencia más alta, sino que casi todo va a que el sustento bueno, fisiopatológico para la producción del cáncer está allí y que por lo tanto, si nosotros nos esperamos de aquí a unos 20 años más, seguramente lo vamos a encontrar. Hay que considerar también esa parte. ¿Cuántas personas en realidad tenemos que tengan un uso tan crónico de la marihuana como el que se tiene en los pacientes que llegan con cáncer por tabaquismo o por humo de leña? O sea, que lo admitan, pues creo que no hay tantos todavía como hay en las otras patologías. Sí, y considerar también la comorbilidad, es decir, los que consumen marihuana fumada
más del 90% consumen tabaco. Y eso puede estar teniendo un efecto aditivo. Sí, Bueno, y o sea, no. Ujú. de hecho, en los estudios en los que hay participantes que tienen un uso crónico de marihuana, la forma en la que se los invita a participar implica que pueden fumar tabaco incluso durante el tiempo que tarde el experimento, ¿no? O sea, si es una alta comorbilidad y también es una forma de invitar a la gente a participar, porque a lo mejor como usuario crónico de cannabis te gustaría saber qué pasa con tu cerebro y no necesariamente tienes que hacer un experimento en el que le pides a la gente que no consume marihuana, oye, ven a consumir marihuana, ¿no? Es una aproximación diferente. La población ya está, se puede estudiar simplemente. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice, eh, el papel de los endocannabinoides en la modulación de los ritmos circadianos y el ciclo sueño y vigilia y los efectos de los fitocannabinoides en la inducción del sueño pueden ser explotados para tratar algunos trastornos específicos del sueño. Bueno, ahí yo voy a tomar un poco la palabra. Primero, los fitocannabinoides son estos alrededor de 100 compuestos químicos que están presentes en la planta de la marihuana. Y como les decía, pues la gente por condiciones de búsqueda de placer o porque quiere comer algo y que le parezca sabroso eso que está comiendo, aunque se trate de algo muy aburrido, o porque quiere experimentar estas distorsiones perceptuales y sensoriales, puede consumir marihuana, también en el sentido de buscar sueño. Y hay muchos estudios en modelos animales en los que se emplean no el THC propiamente, sino todas estas moléculas que sintetiza el cerebro y que se pegan a los mismos receptores que se pega a la marihuana, que serían los endocannabinoides. En ese sentido, los endocannabinoides se han explorado ampliamente que modulan el sueño y los fitocannabinoides, pues como que más o menos se han estudiado, pero no en el sentido del sueño, sino como en la mitigación del dolor crónico o en problemas asociados a las náuseas y al vómito que genera pasar por una quimioterapia o por una enfermedad como el virus de inmunodeficiencia adquirida. Pero en realidad, pues si buscamos literatura, sí encontraríamos por ahí que los fitocannabinoides se han empleado en modelos animales, al menos hasta donde yo sé, para estudiar su impacto en el sueño. No sé si eso ya se ha hecho con pacientes que tienen insomnio. Porque, Existe salió el año pasado un artículo de revisión de la Academia Americana de Medicina del Dormir sobre los estudios que existen sobre el uso de los cannabinoides en general en trastornos del sueño. Más que todo por ver cuál es la posición oficial sobre si son efectivos o no. El problema es de que en esta revisión de estudios en humanos, si un porcentaje muy alto decía o que le había empeorado el sueño, o que no había habido ningún efecto. Sí hay un porcentaje como de un 20% que decía que su sueño había mejorado con el uso de los cannabinoides, pero pues no es suficiente como para decir que realmente el uso de estas sustancias, no sé cómo decirlo, de esta sustancia pueda ser recomendado como tal, como un tratamiento. bueno, y otro Oscar, caso Y que conozco, perdón, antes de que se me olvide, es que sí hay un estudio en el que tratan con THC a pacientes que tienen apnea de sueño, que es una condición muy específica, y se ha visto que en esos pacientes sí tiene un efecto benéfico el consumo de cannabis. Reduce el número de apneas o algo por ahí. muy bien. ¿Quieres agregar algo, Oscar? solamente complementar rápidamente que en varios estudios de los que revisamos, empleando el uso del cannabis comparado con melatonina como regulador del ciclo circadiano, eh, se encontró que, por supuesto, la melatonina es el eje conductor de la regulación circadiana y que comparativamente con los grupos de control, el cannabis no tuvo un efecto significativo. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver también naturalmente con el uso del tabaco y dice, ¿genera dependencia química o es de tipo condicional? Dice la pregunta. Me imagino que quiere decir que si es dependencia física o psicológica. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, sí, partiendo de esa diferencia entre dependencia química y dependencia psicológica,
pues tanto, bueno, yo me voy a enfocar en hablar de la cannabis y del THC, que al alterar pues este sistema cerebral que nos permite experimentar placer y la liberación en particular de uno de sus neurotransmisores más estudiados, que es la dopamina, pues claramente sí va a generar una dependencia química, porque los cannabinoides, yo les platiqué qué hacen con la dopamina, pero en realidad están involucrados en la modulación de la liberación de los neurotransmisores que se les ocurran, ¿no? Serotonina, glutamato, GABA, interactúan con la liberación de estas moléculas hacia sus target, que serían neuronas de distintas regiones cerebrales y en general, pues estarían afectando el equilibrio que hay en el cerebro. Y en ese sentido, pues, si tú consumes crónicamente cannabis, y volvemos a este punto de que los humanos, pues, no somos así como nada más de usar una sustancia de abuso, sino que la mezclamos con otras, que podría ser tabaco, o que podría ser alcohol, o que incluso podría ser anfetaminas o algún otro estimulante del sistema nervioso central, pues lo que estás haciendo con tu cerebro es llevarlo al abismo prácticamente, ¿no? Pero la entrada es alterar la liberación de un neurotransmisor como dopamina, que estaría mediada por el consumo de THC. Muy bien. Yo agregaría que el tabaco es mucho más adictivo que la marihuana, pero muchas más veces, ¿no? Bueno, aquí hay otra última pregunta que parece que está orientada a Oscar. Dice, ¿podemos relacionar este tipo de consumo de marihuana con la aparición del Parkinson? Claro. Sí, les mostraba en una diapositiva que existe una correlación muy estrecha en un grupo de neuropatologías entre las que está la enfermedad de Parkinson y el uso crónico de cannabis. Está descrito que este grupo particular está asociado justamente con el agotamiento del sistema dopaminérgico y tiene una influencia, dependiendo de los factores de riesgo, en una disminución de la cantidad de neuronas dopaminérgicas y por lo tanto la generación de enfermedad de Parkinson. Muy bien, nos dice Javier Nagore, solo para complementar, en relación de apnea de sueño y cannabinoides, en los estudios sí disminuyeron el índice de apneas de sueño, pero se debía a que disminuyó el sueño REM y por eso disminuyó el índice de apneas. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, como está descrito en el uso crónico. Sí. Bien, y también nos dicen, está de por medio el uso, el apoyo psicológico y el uso medido, ¿no? ¿Sí está clara la pregunta? Como si con Creo que apoyo se refiere al psicológico se tratamiento, puede, ¿no? se puede dar uso, digamos, controlado. Que es una variable, yo entiendo la pregunta como que es una variable en la adicción, ¿no? Que haya apoyo psicológico y que haya prudencia en el uso de la marihuana. Pero aquí más bien creo que preguntan que si se pudiera usar como tratamiento usándola de manera medida, por ejemplo, ¿cómo es? El trastorno de estrés Trastorno por postraumático. estrés postraumático. Ah, Ah, ya. esa Ajá. pregunta, Bueno, hay algunos estudios que sugieren que sí tiene un efecto benéfico, pero no se puede generalizar, ¿no? Son casos muy particulares de personas que pasaron por un evento muy traumatizante, y eso pues es muy subjetivo, pero sí se puede usar como coadyuvante de THC para tratar a pacientes con esta problemática. ¿Mm? muy bien. Nos preguntan que si la variedad de cannabis o el porcentaje de THC influye de manera distinta o es general. Eh, Bueno, ahí, si me permiten, como les platicaba al principio, pues depende de la cepa de cannabis, ¿no? Hay algunas que tienen más THC, que es la sustancia psicoactiva, que cannabidiol, que sería otro fitocannabinoide, pero que antagoniza o neutraliza el efecto de THC. Entonces, en función de esa proporción, cuánto THC y cuánto cannabidiol hay, podría haber un efecto más potente o menos potente del THC. Y lo que les platicaba es que hay ahora sustancias de laboratorio, o sea, fármacos de diseño que por laboratorio tienen una proporción altísima de THC y una proporción baja de cannabidiol, y eso de consumo de estas sustancias que les llaman spice se ha asociado más fuertemente con psicosis, ¿no? O sea,
Sí. es peligroso. Sí, totalmente de acuerdo. La concentración está directamente relacionada con el efecto, aunque también hay que considerar en qué estadio de consumo está el paciente, ¿no? Si es un consumo agudo o si es un consumo crónico. Claro. ¿Y qué Muy te... bien. Sí, Sí. siguiendo nada más con esto, como les mostré por lo menos en los estudios básicos, sí se ha visto que hay una relación entre la dosis del THC y los efectos que pudiera tener a nivel respiratorio. No se ha encontrado la misma relación bien en los seres humanos, pero sí esperaríamos que aún con si la persona suele consumir un tipo de cannabis que tenga una concentración más alta, pues sí llegase a presentar más efectos. Muy bien, vamos a completar la pregunta que mencionaba hace rato Angélica, que se refiere al trastorno de estrés postraumático, Ujú. y se apunta que hay una reducción de la ansiedad en como primera intención. Y dice nuestro escucha, debemos tener en cuenta la epigenética del individuo y no solo la bioquímica del cerebro. Y menciona el CBG, cannabigerol, que no es psicodisléptico. Mm. Pues primero decir que sí, en general el consumo y el abuso de sustancias no solo está asociado a la sustancia misma ni a cómo se procesa en todos los sistemas que participan en su metabolismo. Tenemos que considerar, por supuesto, las condiciones ambientales, cómo influye en su resistencia, el uso agudo o crónico y cómo los inhibidores potencialmente generadores de limitación para el consumo de sustancias, como el neurodesarrollo correcto de la corteza prefrontal, puede generar una limitada o una, digamos, reducción en la predisposición de la adicción al cannabis u otras sustancias. Muy bien. Tenemos una última pregunta que dice, ¿consideran que este fenómeno se ha visto detonado por la intervención del hombre en la planta a comparación de las que se encuentran en forma natural, como en un estado salvaje, por decir? Híjole, es como plantearnos que, pues no existe todo el sistema de endocannabinoides, ¿no? Y que no tenemos esta predisposición natural a generar adicción a sustancias. Yo creo que la intervención de algunos fármacos con tal de aislar los eh, metabolitos activos o las sustancias activas, pues está dirigido justamente a evitar la toxicidad de otra influencia de los múltiples endocannabinoides, ¿no? Entonces yo creo que no va por ahí la cosa. Yo no creo que sea la manipulación la que esté generando la adicción. Muy Yo bien. lo que diría en todo caso es que es por la curiosidad misma del humano, ¿no? O sea, tú tienes un sistema de marihuanas endógenas y están las plantas allí en la naturaleza, y como siempre les digo a los estudiantes que les platico de estos temas, ¿en qué momento a un humano se le ocurrió ver esa planta y decir, voy a hacerla de tal manera para fumármela, ¿no? A ver qué ocurre? O sea, eso ya es un tema distinto, ¿no? O sea, Sí, digo, Nada más Muy bien. mencionar que así como los seres humanos cambiamos la planta del maíz hasta llegar a las milpas que tenemos hoy en día, sí puede ser que la que se encuentra, digamos, o se encontraba, no sé si todavía esté así, natural, sí puede ser que tenga menos concentrado de THC que la que se cultiva actualmente. Eso yo pensaría que sí puede ser posible. ujú. Pero que esa no sea adictiva, eso sí, no creo. O sea, cualquier marihuana, aunque sea la que se generó hace 5 millones de años en la evolución, pues si lo hubiera habido ser humano, entonces se hubiera hecho adicto a ella. ok, sí, Muy sí, nada bien. más para terminar, pues sí, esto que dice Angélica es importante porque si están estas marihuanas hidropónicas que tienen alterada la concentración de THC, o sea, más THC que cannabidiol, las empieza a consumir alguien así de primera mano, como primera experiencia y a una edad temprana, 15 años, pues eso va a generar unos cambios brutales en la neuroquímica de su cerebro, y pues ahí sí podría decir que tiene que ver con la mano del humano sobre algo que es natural. Pues, y la Claro. mano del humano en promover tan furiosamente el consumo, ¿no?
sin Exacto. Claro. estudios que puedan demostrar que no tiene un efecto a largo plazo. Muy bien, leo un último comentario de People que nos dice, el uso del linalol como terpeno también ayuda al trastorno del sueño y está en grandes cantidades en la cannabis. Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado a la recta final de este evento. Yo le pediría a cada uno de nuestros conferencistas que nos diera un mensaje de salida de 2 minutos que resumiera el tema que hemos estado viendo. ¿Qué nos dices, Angélica? Yo lo que concluiría es que aunque no hemos podido probar que el cannabis sea tan dañino como el tabaco, sí sabemos de que causa daños a nivel de la vía aérea superior, o sea, hay mayor presencia de síntomas y puede haber riesgo de que se generen otras enfermedades, ya sea en la laringe, en la boca, en la faringe, y que entonces, pues, las personas que consumen cannabis deberían de saber que existen estos riesgos y que el cannabis no es totalmente inocuo como se ha pensado siempre e incluso se ha expandido la idea en la cultura popular. Muy bien. Marcel, Bueno, yo el mensaje que querría dejar es que el consumo de cannabis altera la liberación de un neurotransmisor asociado al placer. Y el placer es importante experimentarlo para mantenernos vivos, pero también podemos aprender a generar placer consumiendo sustancias que no necesitamos para vivir y luego podemos generar dependencia a esas sustancias. Y el consumo de cannabis en particular podría hacer que cada vez requiriéramos más estimulación para sentir un bienestar y de esa forma podríamos escalar a consumir otras sustancias de abuso o podríamos escalar a realizar actividades que generan mucha liberación de dopamina porque ponen en riesgo nuestra vida y pues mi último mensaje sería pues hay que mantenerse informados por los medios formales de investigación básica y clínica y habría que dudar un poco de si alguien en redes sociales, por ejemplo, de pronto hace una aseveración sobre cannabis sin ningún sustento científico. Claro. muy bien. Antes de darle la palabra a Oscar para que nos dé su mensaje de cierre, les agradeceríamos que registraran su asistencia a este webinar en la dirección que se ha puesto en el chat. Esto va a ser muy importante para que mantengamos una comunicación más fluida entre las actividades que genera el Centro de Sueño y Neurociencias con ustedes. Frecuentemente estamos haciendo eventos de este tipo y nos gustaría mucho que nos acompañaran en futuras emisiones. Entonces, por favor, registren su asistencia a este ciclo. Oscar, cierra por favor tu comentario y el evento. Claro, muchas gracias. Gracias por la participación de todos ustedes. En la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño no pretendemos tener la verdad absoluta. Somos un grupo multidisciplinario que busca a estudiar el sueño en todas sus áreas y no creemos que la evidencia sea absoluta en ningún caso. Pero lo que sí hacemos es recomendar que nos informemos adecuadamente con base científica para poder tomar decisiones en situaciones tan particulares como el consumo de una sustancia que tiene un potencial de desarrollo científico importante, pero que tiene muchos riesgos relacionados con la salud, como ya discutimos con mis compañeros el día de hoy. Muchas gracias por su atención y estén atentos porque habrá muchos más de estos webinars con temas de interés general para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches.